Hola, buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. Es como de mucha emoción estar conectados así en todo el país para reflexionar sobre el lugar que nos toca a las mujeres en esta crisis sanitaria, pero también crisis social, crisis política, en las que estamos inmersas e inmersos. Después de escuchar a Javiera y después de escuchar a Jorgelina, las dimensiones de la crisis se han desplegado en toda su extensión y con una gran profundidad. La primera conclusión a la que uno puede arribar es a que todas las lacras de un régimen social que se basa en la explotación, que se basa en la violencia, se magnifican en el contexto pandémico. Todas las miserias, todas las opresiones, todos los sufrimientos que conocemos alcanzan una magnitud de características apocalípticas. La situación de las mujeres se ve agravada prácticamente desde todos los ángulos. En lo que tiene que ver con el trabajo, bueno, las dos compañeras lo explicaron bien, pero todos sabemos que las mujeres somos la fuerza de trabajo más precarizada, que la idea de que el trabajo de la mujer es complementario, secundario, explica por qué siempre ocupamos una franja más desfavorable en lo que tiene que ver con la precarización y también en lo que tiene que ver con los ingresos. En este contexto nos ha convertido en las más suspendidas, en las más despedidas, pero además hay una fracción enorme del universo de las mujeres trabajadoras, 1,5 millones de trabajadoras, que son las mujeres que viven del trabajo doméstico y en las empresas de limpieza, que se han visto obligadas en su gran mayoría a seguir trabajando, aunque se supone que estaban licenciadas, porque si no seguían trabajando no tenían que comer. Las empresas de limpieza se han considerado actividad excepcional, no están incluidas en ningún licenciamiento, y entonces enfrentamos una situación de que esas mujeres que muchas veces trabajan compulsivamente, además de las 8 horas, 2 o 4 horas más obligadas por sus patrones, por las tercerizadas, han recorrido del primero al último piso y de la primera a la última oficina, públicas o privadas, sin ninguna clase de protección, sin ninguna clase de control, y han sido un agente de transmisión del virus en sus barriadas o en sus trabajos por sueldos que bordean la línea de indigencia. Las mujeres, otra fracción importante de las trabajadoras, estamos en lo que se llama el teletrabajo. Y el teletrabajo significa que la doble opresión de las mujeres en este momento se ha multiplicado por 3, porque las mujeres trabajan desde su casa, atienden a su familia, están obligadas a las llamadas tareas de sanitización para preservar la vida, a colas interminables para ir a comprar. Y encima las patronales no han considerado que el licenciamiento sea efectivo. Entonces, por ejemplo, las trabajadoras docentes o las trabajadoras estatales, desde su hogar, han perdido todas las normas del convenio laboral. No tienen horario de trabajo, son requeridas a cualquier hora y, como decíamos, esto se superpone. La burocracia sindical, cómplice y promotora de esta situación. Y después tenemos el universo de las actividades excepcionales, donde las trabajadoras de salud han sido las primeras en salir, 70% del gremio de la sanidad o del gremio de la salud, como decía Jorgelina, han sido las primeras en salir a reclamar condiciones de seguridad, y cuando una trabajadora o un trabajador de la salud reclama condiciones de seguridad,
lo que reclama no es solo por su vida, sino también por la vida de sus pacientes. Y eso es algo que debemos tomarlo en cuenta. Las grandes escuderas de la salud de la población son las mujeres que en los hospitales, en los centros de salud y en todas partes enfrentan la indiferencia muchas veces y la hostilidad de los gobiernos, aunque en esto se les juegue la vida. Hay otro factor que ha tenido un agravamiento terrible, y es todo lo que se suele llamar los derechos reproductivos de las mujeres. La demagogia del gobierno, porque no ha pasado de eso, declaró como actividad esencial las consultas ginecológicas y obstétricas. Sin embargo, en muchos centros de salud se han cancelado todos los cuidados que no tienen que ver directamente con el COVID, y eso significa que más del 37% de las mujeres de este país que retiran sus anticonceptivos de los centros de salud pública no tienen de dónde sacarlos. Vamos a tener una explosión, eso no lo dice el PDT, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, de embarazos no queridos y de abortos clandestinos. Hemos tenido el ejemplo de esta niñita de Santiago del Estero, clarísimamente una interrupción legal del embarazo, una interrupción no punible que se le han negado, pero también tenemos el caso de la mujer de Formosa, una muchacha y muchas otras cuyo nombre probablemente nunca conoceremos. La demanda, la exigencia del aborto legal adquiere rasgos dramáticos. El gobierno ha sacado muchos papelitos y ofrecido muchos números de teléfono, pero no ha sido capaz de garantizar el respeto a los derechos a la anticoncepción y el cumplimiento ni siquiera de los abortos no punibles. Y estamos esperando que Alberto Fernández mande al Congreso, así como prometió hace 15 días, el proyecto de legalización del aborto. Por supuesto, nosotras lo que defendemos es el proyecto de legalización de la campaña por el aborto legal, porque es el proyecto que hemos discutido a lo largo de una década y más en infinidad de jornadas y en los encuentros nacionales de mujeres. No queremos trampas, no queremos concesiones a los credos, y sabemos que la totalidad de los partidos patronales están atravesados por fuertes intereses clericales, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, y no vamos a admitir trampas. Necesitamos con urgencia que se apruebe el aborto legal, necesitamos con urgencia que se cumplan los abortos no punibles, necesitamos el acceso a la anticoncepción y al misoprostol. Pero además, la contracara del derecho al aborto para las socialistas es el derecho a la maternidad. Y no se nos escapa que ha habido un aumento del 47% de las cesáreas. Las mujeres paren solas sin que se cumpla ninguno de los artículos de la ley del parto respetado. Y uno podría decir, haciendo de abogado del diablo, bueno, pero esto tiene una lógica, porque en plena epidemia, que ya que tiene que entrar una encima, no va a entrar otro. Bueno, nadie quiere poner en riesgo la vida de nadie, pero sí consideramos que si para el tráfico de bebés en Santiago del Estero había salas de partos en los hoteles que supuestamente eran para los jubilados, bien el gobierno, los gobiernos pueden garantizar ámbitos seguros, asépticos, donde las mujeres vayan a tener a sus hijos, donde las mujeres interrumpan sus embarazos y donde las mujeres y las niñas y todas las cuerpos gestantes puedan ir a retirar anticoncepción de calidad. Digo esto porque estamos en un silencio estruendoso, así como la burocracia sindical considera que no es momento de
paritarias y que no es momento de aumento de salarios, el silencio de las funcionarias y de todo el sector del movimiento de mujeres que se identifica como feminista, pero en realidad son feministas K o feministas que responden al frente de todos, no han dicho esta boca es mía, ni han movilizado de ninguna manera. Movilizado puede ser salir con un cartel o tratar de hacer una asamblea en los lugares donde las mujeres efectivamente estamos trabajando. Boca Chiusa el 28 de mayo es el Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Y Boca Chiusa aparece también para el 3 de junio, que es la fecha que tenemos en una semana, que es una fecha muy importante, porque es el 5º aniversario de Ni Una Menos, de ese grito enorme que se repitió en miles y decenas de miles, diciendo, basta de femicidios, basta de la violencia contra las mujeres. Y así como el aborto toma una importancia que siempre tiene, es una reivindicación que hace al derecho a la vida de las mujeres y el derecho a organizar su vida con alguna autonomía, a elegir, nosotros decimos siempre, si quiere o si no quiere ser madre, y si quiere ser madre, cuándo quiere ser madre. La cuestión de la violencia es otro elemento que se ha agravado en el contexto del aislamiento. No hace falta que hagamos cuentas. No hace falta que hagamos cuentas porque cualquiera que ha atravesado como una experiencia personal o que conoce, tiene una amiga, y qué mujer no tiene una amiga y eventualmente no ha atravesado alguna situación de violencia, sabemos que en el contexto de la soledad, en el contexto del aislamiento, todas las cuestiones de violencia se exacerban. Cuando a eso se agrega que el dinero no alcanza, el hacinamiento, los despidos, la falta de trabajo, esto se crece de manera exponencial. Y estamos así, con un femicidio diario prácticamente, y estamos con cuadruplicadas las llamadas de auxilio. Otra vez, la respuesta del gobierno ha sido llenarnos de teléfonos a los que se pueden llamar, aunque atiendan rara vez, y de los famosos barbijos rojos, que es descargar sobre las mujeres violentadas la responsabilidad de salvar su propia vida y sobre los trabajadores y trabajadoras de farmacia la responsabilidad de custodiar a las mujeres que están en esa situación. Una cuestión disparatada, mientras los refugios están desbordados, mientras no hay previsto ninguna clase de ayuda económica para mujeres que necesitan irse de su hogar y construir una nueva vida, ellas y sus hijos. Nosotros exigimos refugios, y acá no hay que salir a construir nada. Hay infinidad de torres de lujos vacías o semivacías. Hay hoteles que no reciben turistas. Lo que falta acá, y que no aparece en ningún caso, es la decisión política de intervenir contra la violencia y de rescatar a mujeres que están en una situación de altísimo riesgo. Y uno sabe que esto no tiene que ver con la bondad o con la maldad de nadie, sino con la necesidad de someter a la mitad de la clase trabajadora a un régimen de miedo, de terror, para que aceptemos la doble opresión, para que aceptemos la esclavitud doméstica, para que esté naturalizada la maternidad forzosa. La violencia es una herramienta del régimen social capitalista. Y después hay muchos hombres que son los ejecutores, los sirvientes de esta necesidad del gran capital. Nosotras, desde el PDT, consideramos que la discusión de la violencia es una discusión que tiene que ser cotidiana en todos los ámbitos donde estamos presentes, en los centros de estudio, en los lugares de trabajo, en las barriadas,
Y hay una experiencia preciosa que se está desarrollando, que es la experiencia de que en las ollas que describía Javiera, las mujeres discutan cómo luchar contra el hambre, las mujeres discutan cómo garantizar y defender la salud de los habitantes de las barriadas, pero también discutan entre sí y con los compañeros qué es la violencia y cómo la violencia es un factor de división y debilitamiento de los trabajadores y debe ser respondida colectivamente por ellas y también por ellos. ¿Qué hace el gobierno en un contexto en que crece la curva de contagios, en un contexto en que el ministro de la Ciudad de Buenos Aires dice, bueno, ya estamos subiendo la montaña, pero no tenemos claro hasta dónde hemos subido y cuánto nos falta subir antes de que baje la curva? El gobierno se sienta a negociar con los acreedores externos la deuda. El gobierno paga prácticamente la plantilla salarial de empresas que se han enriquecido hasta la demencia, como Benito Roggio, como Techín, como Los Roca, pone un precio ficticio del barril de petróleo que prácticamente duplica el precio internacional. Todos los recursos del Estado que deberían estar orientados a defender a la población de una cuestión que es de vida o muerte sin metáfora. Estamos hablando de la vida de verdad y de la muerte de verdad. No es una forma de decir, es concreto. Y el que tenga alguna duda puede mirar lo que son las fosas comunes en el nordeste brasileño o lo que pueden ser las fosas comunes en el pauperizado nordeste brasileño o en la riquísima ciudad de Nueva York. En esas fosas comunes, ¿quiénes están? Los pobres del nordeste y los pobres de Nueva York. Los pobres del nordeste y los negros de Nueva York. Los afroamericanos. Entonces, en un momento en que está en debate la vida o la muerte de la población, los encontramos negociando una deuda y ajustándose a las exigencias de los acreedores, que en buen romance significa ajuste, más despidos, reducciones salariales, destrucción del régimen jubilatorio. Las cosas que desvelan a la clase capitalista se oponen por el vértice a las cosas que nos desvelan a nosotros. Y una vez más es ellos o nosotros. Pues bien, en este contexto hemos visto con indignación como cientos de mujeres, en nombre del feminismo, que se reivindican feministas, han salido a firmar una solicitada donde apoyan el pago de la deuda externa y las gestiones del gobierno en ese sentido. Bueno, uno tal vez no debería asombrarse tanto, porque fueron las chicas con las que tuvimos una discusión interminable el 8 de marzo, porque hablaban que desendeudadas nos querían, con la salvedad que para estar desendeudada, uno sabe si uno tiene una deuda con el almacenero, para estar desendeudada lo que hay que hacer es pagarla. Entonces pasaron a este deseo casi candoroso de querer ser desendeudada a poner el gancho al pedido de que gatillen todo lo que se debe. Y eso se hará sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas en el caso de que no podamos doblarles el brazo, que es lo que nos proponemos. Y aquí aparece esta idea de las mujeres como la primera línea, como parte de la primera línea en la lucha por la pandemia. Otra vez voy a las compañeras que me antecedieron, a las mujeres que están en las ollas jugándose la vida para garantizar que sus vecinos coman.
en un contexto en que no se entregan alimentos, en que el gobierno nacional suspendió las licitaciones de leche en polvo. Hermano, si no vas a comprar leche en polvo, explícame qué vas a comprar. En un país donde tenés a más de la mitad de los niños bajo la línea de pobreza. En las compañeras y los compañeros de las villas, en el AMBA, son los que tienen que ir a buscar a los febriles, porque no entran ambulancias, para sacarlos hasta donde está la unidad donde se le va a tomar la fiebre, sin ninguna clase de protección, más que el barbijo que ellos mismos han comprado. ¿Qué pretenden? ¿El exterminio de una clase social? No, no lo vamos a permitir. Ahí, en la primera línea, entonces, las mujeres de las barriadas. En la primera línea, las mujeres de la salud, como ya había dicho antes, peleando por el derecho a la salud, peleando en defensa de la propia y en defensa de la de todos. En la primera línea, las docentes. Las docentes se han convertido en el único nexo entre el sistema educativo, los niños, las niñas y sus familias. El WhatsApp de las docentes funciona de 0 a 24. Están en un colapso, en un agotamiento total, porque del otro lado del WhatsApp hay familias donde a veces solo se pueden comunicar con un teléfono. No hay computadora, no hay tablet, el gobierno hace 3 años que no las entrega, y entonces hay que esperar que la mamá termine el teletrabajo para que el conjunto de los hermanitos se conecte con la docente. Y eso puede suceder a cualquier hora del día. Y las docentes atienden, porque no los van a dejar sin respuesta, pero con un costo enorme. Y las docentes son las que dijeron, en la ciudad de Buenos Aires, la canasta, lo que se entrega en los comedores no alcanza para nada. Tiene que ser una canasta alimentaria. Y la que llega es una canasta alimentaria de miseria. Son las que denuncian que esta canasta alimentaria no sirve ni para 15 días ni para una semana. Si eso no es estar en la primera línea, que alguien me explique lo que es estar en la primera línea. En primera línea están las mujeres y los hombres que en los Carrefour y en los distintos comercios de cercanía han dicho en estas condiciones no se puede atender. Ayer leí una nota que hay casi 80 contagiados entre los trabajadores solo de los supermercados. Entonces, cuando ese trabajador dice quiero reducción de jornada, cuando esa trabajadora dice necesito que me den alcohol, lavandina y un equipamiento, otra vez están en la primera línea cada vez que uno va a comprar un paquete de fideos. Nosotros tenemos que valorar el enorme aporte de nuestra clase en su conjunto y de las mujeres de nuestra clase en la defensa de la población. Y ahí es imposible no tener, que no venga a la cabeza, acá veo en la pantalla algunas compañeras con las que compartimos esas jornadas, que son las jornadas del Argentinazo, del 2001, del 2002, y me quiero detener en una asamblea, que es la asamblea, la NT del año 2003. La asamblea de la NT del año 2003 nucleaba a trabajadores y trabajadoras desocupadas de todo el país y de la disidencia sexual también. Tuvo una asamblea de alrededor de 300 integrantes, la Comisión de Mujeres. Me voy a tomar unos minutos. En su origen, los trabajadores y las trabajadoras no pensaban que había un programa de género y uno de los trabajadores. Entendían que había un programa de los trabajadores. Y en ese programa estaban incluidas todas las reivindicaciones de las mujeres también. Por eso, la FORA, que es la Central Sindical Anarquista de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, o la UGT, que era la Central Obrera de los Socialistas, en su programa no solamente tenía la reducción de la jornada de trabajo, el aumento salarial, bla, bla, bla,
sino también la lucha contra las redes de trata, que en ese momento se llamaba la trata de blancas, sino también el derecho al divorcio, sino también el derecho a la educación. Esa clase obrera todavía no controlada por la burocracia sindical, no controlada por el clero, que se planteaba la construcción de otro mundo, un mundo gobernado por los trabajadores, no pensaba que la cuestión de las minas era de género y estaba al costado. Pensaba que estaba integralmente unida. Y eso alrededor de 1920 empezó a erosionarse hasta que desapareció, con el proceso de cooptación y la construcción de la burocracia sindical. Bueno, compañeras y compañeros, ese hilo conductor que se rompió en 1920 se retomó en el año 2003 en la Asamblea Nacional de Trabajadores. La fracción más explotada, más desesperada de la clase trabajadora. Los que no tenían cómo ganarse el pan, a los que le habían arrebatado el derecho al salario, fue capaz de construir un programa de la mujer y de la disidencia sexual integral, que votó esta comisión de 300 mujeres y disidencias y que le llevó al plenario general y fue votada por 1.200 delegados y delegadas de todo el país, del Polo Obrero y de las otras organizaciones que integraban la NT. Cuando nosotros decimos, ante esta hecatombe, es necesario que el movimiento de mujeres defina un sector que claramente ponga el pliego de reivindicaciones en el terreno de la lucha de clases, independiente de cualquier fracción patronal, una fracción del movimiento de mujeres que analice que todas estas desgracias tienen que ver con un régimen social que se cae a pedazos, que se desintegra y que nos quiere arrastrar en su debacle, y nosotros somos capaces de construir otro mundo. Y todas nuestras reivindicaciones entonces, hasta la más chiquitita, está puesta en la perspectiva de destruir este régimen social y de construir un gobierno de trabajadores. En la línea o en la docencia que generaron las mujeres piqueteras en el año 2000, pero que es el papel de las mujeres en todas las grandes revoluciones de la época moderna, en la Comuna de París, en la Revolución Rusa, en la Revolución Francesa, que son revoluciones en donde las mujeres fueron por reivindicaciones pequeñas. Las rusas que echaron 8 siglos de zarismo a la basura, lo hicieron por pan y arenques, que era la comida popular del pueblo ruso. Las mujeres que salieron a Versalles y trajeron a Luis y a su mujer María Antonieta, fueron a buscar el decreto del precio del trigo, saber cuánto iba a salir la harina para saber cuánto iba a salir el pan. Y se llevaron puesto el absolutismo. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestras reivindicaciones, en este contexto, lo que pensamos es todo esto, la condición de posibilidad para arrancarlo es la destrucción del régimen que lo genera. Bueno, y el 3 de junio, ¿qué tiene que ver con esto? El 3 de junio para nosotros es una estación más en este camino. El 28 fuimos en algunos lugares del país a las plazas políticas, acá en Buenos Aires fue en la Plaza Congreso, con una pequeña delegación, nosotros defendemos la cuarentena, pero acordamos con otras fuerzas de izquierda en un acto el 28 en Plaza Congreso y el 3 de junio en Plaza de Mayo, pero para nosotros esos actos tienen sentido si están precedidos y se basan en una enorme agitación
en nuestros lugares de trabajo, en los lugares donde nos podemos encontrar con otras trabajadoras, en los centros de estudios. Y las mujeres que estamos licenciadas a través de asambleas virtuales, que en algunos casos serán pequeñitas, y no está mal. Vamos tejiendo esa fuerza con la que necesitamos intervenir. En otros lugares, las asambleas virtuales han sido importantes y van a ser más importantes esta semana que viene, sobre todo si nos ponemos de manera intransigente a discutir con las representaciones sindicales donde cabe y si no con nuestras propias compañeras para sostenerlas. Las jubiladas que se comuniquen por WhatsApp o por como puedan. Es un sector torturado del movimiento de mujeres. El aumento que acaba de otorgar el gobierno nacional es miserable. Es un robo sobre otro robo, mientras que las patronales son subsidiadas en las ATP y otro tipo de subsidios con los recursos del ANSES, o sea, con el dinero que han juntado jubiladas y jubilados a lo largo de toda una vida de trabajo. Es la única propiedad privada que no es tal. Todos los gobiernos meten las manos en los recursos que los trabajadores ahorramos mes a mes durante toda nuestra vida. Nosotros proponemos, las compañeras del teletrabajo, que apaguen su computadora y se reúnan para el patrón, y se reúnan en asambleas virtuales para armar sus pliegos de reivindicaciones. Las compañeras que están yendo a trabajar, como las trabajadoras de la salud, muchas trabajadoras de los call centers y demás, tratar de armar como hicieron las compañeras del Hospital Moyano. Seguramente ustedes lo han visto, que han salido al parque del hospital el 28 con carteles, manteniendo la distancia, señalando qué quieren las trabajadoras del hospital. Profesionales, trabajadoras, usuarias del servicio, participaron de esta movilización en común. Ese es nuestro ejemplo. Nosotros queremos ver eso en todas partes, subir fotos a las redes. Estamos en cuarentena, pero no estamos quietas. Y estamos en aislamiento, pero no estamos aisladas. Bueno, me parece que ya me excedí un poco en todo lo que, en mi tiempo, en mis 10 minutos. Vamos a la construcción de comités, vamos a la construcción de organizaciones que nos permitan intervenir en este escenario desfavorable, pero fíjense, compañeros, compañeras, que hay una irrupción de la clase trabajadora. Hay movilizaciones de la salud, están los municipales en distintas provincias, las docentes han hecho paro del teletrabajo también en varias provincias. La flexibilización de la cuarentena, que puede ser mortífera, de todas maneras, envió a fracciones enteras de la clase trabajadora de nuevo a su lugar de trabajo. Y vemos como los conflictos se multiplican. Y vemos como las mujeres también se multiplican en esos conflictos. O porque son trabajadoras o porque se suman a las comisiones de mujeres en defensa del puesto de trabajo de sus compañeros. Tenemos una amplia avenida para recorrer, que es la avenida por la que hemos puesto nuestros esfuerzos, que es la demolición de este régimen putrefacto, criminal. Hay que mirar qué pasa en Estados Unidos en estos días, por ejemplo. Ese es el clima de esta olla que en cualquier momento va a estallar. Pongámosle los condimentos correspondientes como para que nos lleve a la victoria. Gracias, compañeras, gracias, compañeros.